Ya vimos hace un tiempo cómo adaptar los pies de nuestro personaje al terreno e hicimos una prueba usando el nodo Agent Terrain Adaptation. Pero una vez que pasamos nuestra multitud al AdopNet, que hacemos la simulación, el proceso para añadir un terreno es algo distinto. Lo primero que necesitamos, obviamente, es un terreno. Yo me he preparado aquí uno muy sencillo, un grid, un plano, que después he deformado con un nodo mountain y he cerrado la línea con este null out terrain. Ahora mismo este terreno está en el contexto OBJ, pero no tiene ninguna relación con la simulación, no están emparentados de ninguna forma. Antes de añadir el terreno a la simulación, tengo que asegurarme de que mi agente tenga configurados los canales de foot locking, que lo hacíamos con el nodo Agent Prep, la pierna izquierda y la pierna derecha. Y también debo haber generado la Chop Network, la red que contiene esos canales que le dirán a Houdini cuando el pie de la gente está en el suelo y cuando no. Si habéis añadido algún clip al Agent Clip después de haber generado los canales de foot locking, veréis que os sale en el Agent Prep una advertencia en amarillo que os dice que ciertos canales no se han encontrado en cierto clip. Y esto ocurre porque los canales de foot locking, el bloqueo de los pies, se generan por cada clip. Si entramos en la Chop Network, por cada clip se generarán esos canales de foot locking. Pero si nosotros ya hemos creado esta red y después añadimos un clip nuevo, ese clip nuevo no tendrá los canales. Tenemos que darle otra vez al Create Foot Plan Chop Network y entonces esa advertencia nos desaparecerá porque ya todos los clips tendrán sus canales. Este era el que me faltaba. Ahora me voy a la .NET, a la simulación y en el Crowd Solver, que recordemos es el nodo que hace todos los cálculos de mi simulación, veo la pestaña Terrain. Activo la casilla Enable Foot Locking y con esto haré que esos canales que he generado se tengan en cuenta aquí en mi simulación. Ahora mismo nos está considerando como terreno el plano 0, lo que sería el reference grid, esta cuadrícula que nos sirve como referencia en Houdini. Si activo el Show Guide Geometry, veré que aparecen unos marcadores rojo y verde en los pies de mi agente. Cuando el pie está sobre el grid, el marcador está rojo, pero cuando el pie se levanta, cuando el pie no está apoyado sobre el suelo, los marcadores están verdes. Lo veremos más claro si le damos al play. Para añadir nuestro terreno a la simulación, activamos el parámetro Enable Terrain Projection y voy a desactivar el Show Guide Geometry para no estar viendo todos estos colores. Ya hemos mencionado un par de veces que las simulaciones de Crowd son esencialmente simulaciones de partículas. Cada uno de estos agentes que tengo aquí es en realidad una partícula, un punto, representado por la geometría de su cuerpo. Podemos ver esos puntos pulsando en este icono en la barra derecha del viewport. Aparecen unos puntos azules debajo de nuestro agente y lo que vamos a hacer con este Terrain Projection es proyectar, lanzar esas partículas de forma que caigan sobre el terreno. Voy en el viewport a activar el Show All Objects para ver también el terreno, que lo tengo aquí activado en el contexto OBJ, así puedo verlo. Ahora mismo estas partículas están flotando, no están de ninguna manera adaptándose a nuestro terreno. Estas de aquí están flotando, las de este agente están por debajo del terreno, pero cuando las proyectemos, esas partículas quedarán apoyadas sobre el terreno. En el parámetro source vamos a dejar SOP porque nuestro terreno está en un nodo geometry y en el SOP path busco mi terreno. Terrain out terrain. ¿Veis lo que ha pasado, no? Las partículas se han adaptado a la geometría de este out terrain. Ahora esas partículas sí respetan la forma de mi terreno. La dirección en la que proyectamos a nuestro agente está controlada por el parámetro Direction.
Por defecto viene -1 en el eje Y, es decir, Houdini los lanzará desde donde estén hacia abajo. Y en cuanto encuentren la geometría del terreno, ahí se quedarán. Si por lo que sea, como nos pasaba a nosotros, tenemos algunos cuya partícula está ya por debajo del terreno, como estos de aquí, al hacer la proyección, esos que están por debajo del terreno subirán hasta que encuentren la geometría. Si ponemos la dirección a 0, nuestros agentes no serán proyectados, se mantendrán en ese reference grid, en el plano de referencia. Si los proyectásemos, por ejemplo, en el eje Z, que sería en esta dirección, vemos que los agentes caerían en el primer sitio de la geometría que encontrasen en ese eje. Voy a ponerlo como estaba, control y clic a la rueda del ratón sobre el parámetro. Podemos cambiar el modo de proyección y en vez de usar un vector de dirección como este de aquí, X y Z, usar el atributo up. Que recordemos, el up es un vector que sale de la cabeza de nuestro personaje hacia arriba. Este modo lo usaremos cuando nuestros personajes estén trepando o cambien de plano, por ejemplo, hormigas que van por el suelo y luego suben trepando por una pared. En nuestro caso vamos a usar el vector de dirección como venía a -1 en el eje Y. Y por último, el Sampling Method, el método que usamos para proyectar a nuestro agente contra el terreno. Por defecto viene en Particle y eso significa que Houdini proyectará sobre la geometría del terreno el punto que representa a nuestro agente. Este método tiene un problema y es que puede que la partícula, el centro del agente, sí haya encontrado terreno, pero los pies no. Y se nos quedan flotando. Si cambiamos el Sampling Method a Foot, ¿veis lo que ha pasado? Lo vuelvo a Particle, vamos a centrarnos en, por ejemplo, este de aquí, estas garras. Lo cambio a Foot y veis que el pie se apoya en el suelo. Usando el método Foot, Houdini usará las piernas de nuestro agente para calcular la proyección, no ese punto medio que representa al agente, sino los pies reales de nuestro personaje. Y así nos aseguraremos de que estén bien plantados sobre el terreno. Y el siguiente paso es configurar la Terrain Adaptation o adaptación al terreno. Y algunos se estará preguntando aquí, pero vamos a ver una cosa, no acabo de hacerlo, no acabo de adaptar mi agente al terreno. Son dos cosas diferentes. Por un lado tenemos la Terrain Projection o proyección del terreno, que consiste en colocar a nuestro agente sobre esa geometría que consideramos terreno. Lo que hemos visto antes, las partículas están en el plano de referencia, plano 0, y al activar la proyección suben o bajan hasta ponerse encima del terreno. Su cuerpo sigue exactamente igual, no hay ninguna variación en las piernas, ni en el tronco, ni nada. Y por otro lado tenemos la Terrain Adaptation, adaptación al terreno, que hace que las piernas de nuestro agente se adapte a esas deformaciones. Ya no estamos hablando del agente a nivel global, esa es la proyección. Primero proyectamos a nuestro agente sobre el terreno y luego adaptamos sus piernas, las partes de su cuerpo, a esas deformaciones del terreno. Si no activamos la Terrain Adaptation, los pies de nuestro agente no llegarán a pegarse del todo al suelo. En la vida real, cuando subimos una pendiente, echamos el tronco hacia adelante para equilibrar nuestro peso, y cuando estamos bajando por una cuesta echamos el tronco hacia atrás. Esa adaptación del tronco la podemos controlar con estos parámetros de aquí. Pero antes tenemos que configurar los joints del tronco de nuestro agente. Nos vamos al Agent Prep, que es donde configuramos las partes de nuestro agente. Y hasta ahora solo hemos configurado las extremidades inferiores, los lower limbs, la pierna izquierda y la pierna derecha. Pero aquí tenemos la opción torso. Creamos un torso y configuramos las hips. Las caderas será el joint hips. La lower back o espalda inferior sería el primer joint de la espalda. Con la tecla W entro al modo wireframe. Las hips
son estas de aquí y el siguiente en la cadena sería el spine. Buena vista. Lower back, el joint, spine. Y veis lo que ha pasado, ¿no? Como estamos visualizando la simulación, en cuanto ponemos el lower back, nuestro agente se adapta a esas deformaciones del terreno, echa el tronco hacia adelante o hacia atrás. Y el joint para la cabeza, este de aquí, el head. Ya tenemos configurado nuestro torso. Volvemos a nuestra simulación. Ahora, con el parámetro Lean Angle Per Frame, le decimos a Houdini cuántos grados permitimos que nuestro agente se incline hacia adelante o hacia atrás por cada frame. Esto no conviene subirlo mucho porque si permitimos que se mueva muchos grados en un solo frame, nuestro agente tendrá un movimiento muy robótico. El tronco dará golpe hacia adelante y hacia atrás. No sé si podéis verlo en este de aquí. Pues eso es lo que pasa si le ponemos demasiados grados. Ponemos el que venía por defecto, el 2, y así nos aseguramos de que ese movimiento hacia adelante o hacia atrás será más suave porque solo podrán moverse 2 grados por frame. El backward lean es cuántos grados como máximo podemos echar el tronco hacia atrás. Y el forward, lo mismo, pero hacia adelante. Los valores que trae por defecto suelen funcionar en la mayoría de los casos. Arriba tenemos otra opción interesante, Adjust Hips. Si vuestro terreno es muy irregular, tiene mucha subida y bajada, es posible que las piernas de vuestro agente se vean demasiado estiradas, porque el pie está más lejos de lo que debería de la cadera. Por ejemplo, con el hip offset puedo yo manualmente echar la cadera de nuestro agente más hacia abajo o más hacia arriba. Si vuestro terreno es muy irregular, es posible que vuestro personaje haga cosas así. Que la cadera se vaya a tomar viento y vuestras piernas se estiren un montón. Activando esta opción, Adjust Hips, Houdini ajustará la posición de las caderas para que siempre estén a una distancia apropiada y no tengamos ese problema. Y el último parámetro que vamos a ver es el Knee Damping Threshold, que así de forma resumida es el porcentaje de extensión que pueden tener las piernas de nuestro agente. Si lo ponemos al 100%, veis lo que pasa con la pierna de nuestro personaje. Lo ponemos al 100 y eso significa que las piernas podrán extenderse del todo, quedarse totalmente rectas. Si lo ponemos al 0%, las piernas no podrán extenderse nunca y se mantendrán siempre dobladas en una eterna sentadilla. ¡Menuda tortura! Mira este. El valor que viene por defecto, 95, nos asegura que la pierna se pueda extender, que tenga un movimiento natural, pero sin que la pierna se extienda al máximo y que la rodilla llegue a darse la vuelta, que si esto no lo activáis o lo ponéis al 100%, es posible que alguna vez la pierna de vuestro agente haga así ¡prá! Y se parta para atrás. Bien, pues esto es todo lo que necesitas saber para usar terreno en tus simulaciones de Crouch.